Nosotros los humanos tenemos temores frecuentemente y nosotros nos preguntamos, ¿existirá un antídoto para neutralizar nuestra mente de estos miedos tan frecuentes y que nos ocasionan, por así decirlo, muchas molestias sin permitirnos vivir una vida más serena, más tranquila? Porque si nosotros mantenemos esos temores, nunca tendremos el valor suficiente para lograr nuestras metas preferidas, esas metas que alguna vez en nuestra vida deseamos adquirir. Uno de los miedos que suelen invadirnos es el temor al cambio, porque el cambio significa incertidumbre. Ese temor de no saber en realidad qué nos va a suceder en el futuro o si nosotros podremos adaptarnos al cambio de la vida. El cambio es una de las circunstancias primordiales de la realidad y de la existencia universal. Nosotros por alguna razón le tenemos miedo al cambio, porque el cambio es una cosa que existe y que es real porque es parte íntima de nuestra propia existencia. Todas las cosas cambian, pasan de un extremo a otro. El universo en sí ama cambiar las cosas de lugar y hacer con ellas experimentos porque todos los sucesos ocurren por cambios que el universo hace con ellos. Debemos hacer un balance y darnos cuenta que los cambios ocurren en todos los aspectos de la vida, por lo que no tenemos más opción que adaptarnos a esos cambios. El miedo es un desafío y la mejor manera de combatirlo es enfrentarlo. El problema al no combatir el temor es que pronto nos acostumbraremos a vivir con él y él se acostumbrará a vivir cómodamente con nosotros. El temor es en sí una potente energía negativa que corroe nuestros movimientos. Si nosotros logramos vencerlo con nuestra energía positiva, entonces habremos incorporado un potente arsenal de felicidad en nuestra vida. Hay que poner en claro que hay temores positivos y temores negativos. Si no existieran temores positivos, nosotros cometeríamos muchas faltas capaces de llevarnos hasta la muerte. Por ejemplo, el temor de ir a una excesiva velocidad en nuestros vehículos, el temor a las serpientes, a las arañas venenosas, a los perros rabiosos, miedo a las personas con instintos malévolos o a la altura. Esos miedos siempre existirán, a menos que una persona carezca de esa coraza de protección. Pero hay miedos que hay necesidad de combatirlos, como el temor de hablar en público, de cambiar de casa, de empleo, miedo de estudiar, miedo de poner un negocio, miedo de emigrar a otro país, miedo de invitar a una persona a salir, en fin, muchos temores que sí existe la necesidad de combatirlos. Porque si esos miedos nos derrotan, nuestra vida se convertirá aún más pequeña y eso afectará mucho nuestra propia existencia. De esta manera, debemos combatir el miedo negativo si deseamos mantenernos en una posición que nos mantenga satisfechos y felices.